tomamos la palabra del Señor. Y quiero tomar entonces el texto de Éxodo capítulo 6, verso 3. Éxodo capítulo 6, verso 3. Dice la palabra del Señor. Allí también está en pantalla Éxodo capítulo 3. Versículo 3, capítulo 6 del libro de Éxodo. Dice: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Señor, gracias te damos por tu misericordia. Queremos que esta mañana nos ministres y que tu palabra, oh Dios, corra y sea glorificada. Para gloria de tu nombre te lo pedimos, Señor y Dios. Amén y amén. Tengan la amabilidad de sentarse. Yo quiero hablar esta mañana acerca de los nombres de Dios. Hace días me preguntaba un simpatizante, me decía: pastor, ¿cuántos nombres tiene Dios? Es que uno escucha que Jehová, que Jesucristo. Y yo le decía, bueno, los nombres de Dios son muchos. Dios se dio a conocer a través del tiempo de muchas formas. Y en el Antiguo Testamento, cada acción que Dios tenía para con el pueblo daba a sobreentender su carácter, y de acuerdo a su carácter se daba entonces un nombre para Dios. La Biblia describe que en el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer a Moisés y a los hijos de Israel, porque cuando Dios llamó a Moisés, lo llamó precisamente para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud. Y aunque estaban en la esclavitud, aunque eran pueblo de Dios, no conocían a Dios. Es algo muy similar lo que hoy. El mundo cree en Dios, pero no conocen a Dios. Y es allí entonces donde a Dios lo conocemos a través de la revelación que Él nos ha dado a través de su palabra. Y así como Dios se reveló a Abraham, se reveló o se dio a conocer a Moisés, de igual manera hoy, por su palabra, Él se sigue revelando a cada uno de nosotros para que conozcamos al único Dios verdadero y la vida eterna, Jesucristo, nuestro Salvador. Una alabanza para Jesús. Dios le dijo a Moisés, Éxodo 3, 14 y 15, cuando Dios llama a Moisés, Moisés se sorprendió porque él estaba apacentando las ovejas de su suegro en Madián, allá en el monte, pero él vio que había una zarza que no se consumía, una zarza ardiendo, y no era normal que la zarza no se consumiera. El fuego consume fácilmente una zarza, la seca y la consume. Pero la Biblia describe que Moisés quiso acercarse y Dios le dijo: no te acerques, porque el lugar en que tú estás, que estás pisando, santo es. Permítame decirle esta mañana que este lugar en el cual usted y yo nos encontramos es un lugar santo. Y hoy nosotros no nos quitamos el calzado de nuestros pies, pero hemos quitado muchas cosas del mundo de esta vida pasada para agradar a Dios. Porque Dios no habita donde hay pecado. Dios no habita donde hay maldad. Dios habita en medio de un pueblo que le ama y un pueblo que vive para Él en santidad. Entonces allí es donde Moisés recibe esa revelación de Dios. Y Moisés, cuando escuchó
el propósito por el cual Dios lo llamaba, él le dijo a Dios, bueno, y ahora yo voy a los hijos de Israel y ellos me van a preguntar, ¿y usted en nombre de quién viene? ¿Y usted a qué viene? Y entonces Moisés le dijo, ¿yo qué les voy a responder? Pero el Señor le dijo a Moisés, Éxodo 3:15, yo soy el que soy. Le dijo, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Por eso entonces cuando nosotros miramos este tema, encontramos entonces que la Biblia nos, introducción por favor, la Biblia nos enseña cómo Dios a través del tiempo nos muestra que hay cientos de nombres y diferentes nombres a través de los cuales Dios se ha dado a conocer. Cada uno de esos nombres describe un aspecto diferente del carácter de Dios, de un carácter multifacético. Los nombres de Dios están revelando su favor, revelan su amor inmensurable para todos nosotros. Dios es nuestro sanador, es nuestro proveedor, es pacificador, es conquistador y es mucho más. Y cada uno de estos nombres nos permiten descubrir su propósito, entender la naturaleza de Dios, nos permiten adorar a Dios de un modo nuevo, nos permiten meditar en esas características especiales de Dios. Por eso quiero compartir con ustedes algunos de los nombres compuestos de Dios a través del tiempo, pero también que conozcamos el nombre más grande de Dios que ha sido revelado a los hombres para salvación, como es el nombre de Jesús. Una alabanza para el Señor. El nombre de Dios en el antiguo tiempo, allí lo miramos en la figura azul, ese es el nombre de Dios en el antiguo tiempo en hebreo. Dios tenía un nombre en el Antiguo Testamento y Moisés fue el primer hombre a quien Dios le reveló ese nombre en el monte Sinaí. Por eso dice la Biblia, si ellos le preguntan ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Por qué Dios necesitaba un nombre? Un nombre servía y sirve para identificar a alguien entre los hombres y distinguirlo de los demás. Entre tantos dioses que se creían y que existían, el verdadero Dios tendría que ser identificado entre los hombres. Por eso Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Este nombre de Dios fue dado a Moisés de una forma del hebreo, del verbo haya o del verbo ser, que está expresando autoexistencia, está expresando la inmutabilidad de su naturaleza. Cuando Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy, y vemos allí en la diapositiva del lado derecho, las letras del tetragramatón hebreo YHWH, dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Dios omnipotente, pero con mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Ese nombre está dando a conocer el eterno presente de Dios, porque Él siempre ha existido, Él siempre es, Él siempre será. Él existe fuera del tiempo, Él está siempre presente, porque Dios no cambia,
ni cambia de parecer, porque Dios es inmutable. Una alabanza para Jesús. ¿Qué significa este nombre? Este nombre significa yo soy el que soy, o simplemente yo soy, como le dijo a Moisés. ¿Y qué es Yah? A veces usted encuentra en las Biblias Yah o Jah. Yah es el Dios de Israel. Ese término es el nombre abreviado de Dios, del Dios de Israel, del Dios de la Biblia. Todas las veces que nosotros decimos aleluya, estamos diciendo en hebreo, alabada Yah o Jah, como dicen los salmos. Alabada al Dios de Israel, alabada al Dios de la Biblia. Casi en general cuando nosotros decimos, ¿cuántos tienen una alabanza? Dicen, gloria a Dios. Pero resulta que el aleluya es una alabanza. Aleluya significa alabado sea el Dios de Israel, alabado sea el Dios de la Biblia. Es cuando pedimos una alabanza y decimos, ¿cuántos dan una alabanza? Usted puede decir también, aleluya, alabado sea Dios. Cuando nosotros miramos entonces, para poder entender lo que Dios hacía, es importante conocer los nombres compuestos de Dios. Y encontramos entonces el nombre Jehová Elohim. Jehová Elohim significa creador, todopoderoso y fuerte. Ese significado, Señor, Dios, es una combinación del nombre único de Dios, de las letras del tetragramatón hebreo YHWH, que el genérico es Señor, significando que Él es el Señor de los señores, que Él está por encima de todas las cosas. Cuando miramos la aplicación de este nombre, Dios es el creador, Él es el todopoderoso, Él es el creador del universo. Dios conoce y crea todas las cosas, y en todas partes, en todo momento, Él siempre está. Es un plural. Esta palabra es un plural de la palabra Él, pero está mirando los atributos de Dios, sus atributos divinos. Tenemos algunas referencias bíblicas que, bueno, por el tiempo no nos da para analizar cada uno, pero está Deuteronomio 10:17, que dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces lo que Dios hace es presentarse. Cuando se ve a Jehová Elohim, se está mostrando como el Dios de los dioses, como el Dios de los señores, como Dios grande, poderoso, como Dios temible, y que Dios no hace acepción de personas ni toma cohecho con respecto a otros dioses, porque Él es único, Él es inmutable. Luego encontramos la palabra Jehová, o está escrito nuevamente la palabra del tetragramatón hebreo YHWH, o Yahvé, que se traduce Señor. Técnicamente, el único nombre propio de Dios traducido en la Biblia o en las Biblias en el español es Señor. Y obviamente nosotros somos occidentales, nosotros tenemos el idioma español y la traducción para nosotros viene como Jehová o viene como Señor. Jehová se deriva de la palabra hebrea del tetragramatón, que es YHWH, que es todo lo que queda del nombre de Dios en el hebreo.
De ahí entonces está el nombre original de Dios desde la antigüedad por los judíos. Los judíos, por un sentimiento de reverencia, evitaron pronunciar este nombre, y evitaban pronunciar este nombre por temor al tercer mandamiento, Éxodo 27, que el Señor les dijo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Entonces ellos pensaban que si pronunciaban el nombre de Dios mal, porque el hebreo antiguo no tenía letras vocales, ni existían las vocales, entonces era muy difícil la pronunciación de estas letras consonantes. Con los años, cuando ya los eruditos entonces se dieron cuenta de la escritura, tomaron las letras vocales para darle una pronunciación al nombre de Dios, más o menos así, Yahweh, que para nosotros en el castellano o español traduce Señor. Este nombre, Señor, viene de una palabra también hebrea que es Adonai. Ellos, para no pronunciar el nombre mal y para que Dios no los fuera a castigar por tomar el nombre de Dios en vano, entonces ellos más bien pronunciaban la palabra Adonai. Y Adonai, el significado es Señor, mi gran Señor. La aplicación es que Dios es el amo y Señor majestuoso. Dios es nuestra autoridad plena. Y allí encontramos entonces las referencias bíblicas del Salmo 8, cuando el salmista dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas, y lo que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que en él pienses, y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Sabe que nosotros de una manera, hoy también tomamos de cierta manera el nombre de Dios en vano? Hay muchos hermanos y hermanas que ven una cucaracha y dicen: hay poder en Jesús. Un ratón: hay poder en Jesús. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, porque se está tomando en un momento que realmente no es relevante ni importante. Usted coge simplemente una escoba y le da con la escoba y se acabó la cucaracha o el ratón, o muchos se consiguen un gato. Pero a veces nosotros tomamos la palabra de Dios de una manera tan sencilla, tan folclórica, que realmente, sin darnos cuenta, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Ese nombre es tan sagrado como para nosotros invocarlo por cualquier cosa. Una alabanza para el Señor. Encontramos el nombre completo, compuesto de Dios, El Shaddai. Y el nombre El Shaddai significa Dios Todopoderoso. El Shaddai, su significado: el todo suficiente, el Dios de las montañas, el Dios todopoderoso. Su aplicación: Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Dios es todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes como para que Dios no los pueda manejar. Cuando nosotros entonces miramos la grandeza de ese nombre que Dios tenía y que todavía tiene, porque Él es el Shaddai, Él es el Dios Todopoderoso, nos damos cuenta que no hay problema, que no hay enfermedad, que no hay circunstancia, por grande que sea, que Dios no cambie, que Dios no resuelva. Esto se refiere a sí mismo como el Shaddai cuando confirma su pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham, y entonces en Génesis 17:1 le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. E hizo un pacto en que si él era fiel a Dios, Dios sería fiel con él y con las promesas que le hacía tanto a él como a sus descendientes.
Y Dios sigue siendo fiel a nosotros. Pablo dice que Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros le negamos, Él no se puede negar a sí mismo, porque Él es fiel. Encontramos el siguiente nombre y es Jehová Jireh. Jehová Jireh significa el Señor proveerá. Su aplicación, así como Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac, Él proveyó a su Hijo Jesús como el sacrificio definitivo. Dios suplirá todas nuestras necesidades. La Biblia describe que después de que Dios se dio a conocer a Abraham, se reveló a Abraham, llegó un momento que Dios le dijo a Abraham que le diera lo que él más quería. ¿Qué tal si Dios a usted esta mañana le pide lo que usted más quiere? ¿Qué quiere usted más en su vida? ¿Su hijo, su esposa, su carro, su casa? Y que Dios le diga: deme lo que usted más ama en sacrificio. Y Dios le pidió a Abraham su hijo. Y él lo amaba porque lo había engendrado en su vejez, porque era el hijo de la promesa a través del cual Dios iba a cumplir el propósito a través de los tiempos. Y llega el momento que Dios toma a Abraham a prueba. Cuando un hombre sirve a Dios, cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios tiene propósitos con un hombre, Dios prueba la fidelidad de ese hombre. Entonces Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, ofréceme tu hijo en sacrificio y ve al lugar que yo te mostraré y allí lo sacrificarás. Seguramente muchos no lo harían. Toda esta semana pasada estuvimos pendientes de Juan José, que todos los días en el hospital, que su mejoría, que cómo iba. Y uno se preocupa. Pues uno como abuelo, me imagino el papá, mucho más. Entonces yo digo, si uno se preocupa por eso y uno no consiente que le pase nada, y uno sufre y uno, me imagino que Jonathan era en el trabajo y pensando en el bebé y poniéndole mensajes a Cata: ¿cómo sigue el bebé? ¿Cómo sigue el polluelo? Como le dice. Pero la felicidad más grande fue haberlo visto ayer cuando ya salió del hospital. Y eso es una bendición. Pero llegó el momento que Dios le dijo a Abraham: lo que tú más amas, me lo vas a devolver. Y me lo vas a dar en sacrificio. Era una prueba dura. Seguramente muchos de nosotros dudaríamos de Dios. Por ejemplo, el Señor llamó al hermano Alexander y él fue un hombre de medios y de fama, pero Dios lo llamó a que dejara eso para que le sirviera. Seguramente al principio fue duro, fue difícil, pero llegó el momento que él entendió que Dios lo estaba llamando a eso, a que sacrificara lo que él tenía para Dios. Y cuando uno está seguro, convencido del llamado de Dios, del propósito de Dios, uno suelta todo lo que sea, trabajo, vicios, todo lo que sea, para seguir a Dios. Y estoy seguro que en todo este tiempo, en estos 10 años, el Señor ha sido fiel con el hermano y lo ha sustentado. Eso hizo Dios con Abraham, eso hizo Dios con nosotros. Cuando nosotros sacrificamos a Dios lo que amamos, Él ve ese sacrificio. Él ve que aunque haya tristeza, no lo hacemos con tristeza, sino en obediencia, sabiendo que Él puede hacer cosas más grandes, porque Abraham sabía que aún de los muertos podía volverlo a resucitar. Por eso nosotros necesitamos aprender a conocer a Dios, y cuando conocemos a Dios nos damos cuenta que para Él no hay nada imposible y que todo lo que usted y yo dejemos, Él lo devolverá cuadruplicado, porque así son las cosas de Dios.
Para la gente es muy difícil entender porque no tienen fe o comprender esto. Pero cuando uno tiene una convicción en Dios, cuando Dios trata a través del evangelio con uno está dispuesto, decidido a seguir a Cristo, dejando lo que sea. Una alabanza para Él. Y bueno, Abraham, dice la Biblia, que caminó 3 días. Pero al tercer día le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Él tenía fe, él sabía en quién había creído. Él sabía que el Dios Todopoderoso que lo había llamado, que le había dicho: deja tu tierra y tu parentela y te vas a ir al lugar que yo te mostraré. Él sabía que ese Dios lo iba a prosperar, lo iba a guardar. Él sabía que él iba a cumplir su propósito y él iba a ver un día su descendencia. Y así lo hizo Dios, porque cuando él fue a sacrificar a su hijo, el ángel del Señor le dijo: Abraham, Abraham, detente, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Para qué Dios nos prueba? Para mirar el temor que hay de Él en nosotros. Y cuando uno tiene temor de Dios, uno no peca, y aparte de no pecar, uno está dispuesto al sacrificio y de dar a Dios lo que Él pide, sabiendo que Él traerá la recompensa con lo que nosotros estamos sacrificando. Una alabanza para Jesús. Otro nombre es el nombre el Elohe Israel o Yisrael. Significa el Dios de Israel. Una aplicación es que el Dios de Israel es totalmente distinto a todos los dioses falsos y es único y nadie como Él. Los antiguos tierras orientales eran idólatras y tenían muchos dioses. En Egipto tenían muchos dioses y adoraban imágenes de dioses. Pero cuando Dios llamó a Abraham, lo hizo con un propósito. El origen de Abraham, Abraham era pagano. El padre de Abraham era un constructor, tenía un negocio de ídolos, hacía ídolos y los vendía. Pero cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó y se le representó y se le reveló como el Dios verdadero, como el único Dios verdadero, y que no había otro como Él. Los judíos tienen unas lecturas en cada vez que van a la sinagoga, y en una de esas lecturas dice que el padre de Abraham le dijo: hijo, voy a salir, ponle cuidado al negocio. Y entonces cuenta la anécdota judía que Abraham se puso a mirar, y como Dios ya se había revelado a él, él cogió un mazo y comenzó a quebrar todas las imágenes. Y entonces, cuando llegó el papá, le dijo: ¿qué pasó aquí? Y Abraham le dijo: papá, es que vinieron a traer unas ofrendas y se pusieron a pelear entre ellos para quién sería la ofrenda. Y le dijo, el papá Abraham le dijo: hijo, ¿tú me crees un tonto? ¿No te das cuenta que son ídolos, que no se pueden mover y no pueden hacer nada? Entonces allí nosotros miramos que la anécdota cuenta que Abraham se convenció que lo que ellos hacían por tradición era idolatría, era hacer imágenes y engañar a la gente con imágenes. Y es lo que ha hecho el mundo y lo que ha hecho la iglesia tradicional. Pero el Dios verdadero no tiene una imagen, no tiene una figura de escultura. El Dios
verdadero, el único Dios verdadero. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es espíritu, y ese Dios omnipotente un día se manifestó en carne para venir a salvarnos y cumplir su propósito en medio nuestro. Aleluya. El Salmo 68:8 dice: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante del Dios de Israel. Otro nombre que encontramos es Jehová Shalom, y significa el Señor es nuestra paz, o el Señor es paz. Dios derrota a nuestros enemigos para darnos paz. Cuando nosotros miramos, la Biblia está mostrando a Jesús como el príncipe de paz. Y Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Entonces nosotros miramos que el libro de Isaías nos está mostrando que ese niño que nacería en Belén de Judea, y la señal a través de la Virgen, que dice en Isaías 7:14 y 9:6, está mostrando que ese príncipe de paz es nuestro Jehová Shalom, o es Jesús, quien es el Dios de paz. Una alabanza para Jesús. Otro nombre compuesto está Jehová Tsidkenu, el Señor es nuestra justicia. La aplicación es que Jesús es el rey que vendría del linaje de David y quien nos imparte su justicia. El propósito de Dios era establecer la justicia divina, porque no había justicia entre los hombres. Hoy tampoco en este mundo hay justicia, y lo que Dios ha hecho es establecer la justicia divina. Por eso nosotros podemos vivir una vida diferente a la gente del mundo, no con nuestras justicias, sino con la justicia que viene de Dios y que hemos aprendido de parte de Él. Se conoce también a Jehová Tsidkenu como todas las personas pecan y están destituidas de la gloria de Dios, pero Él gratuitamente nos hace justos por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros miramos, nosotros somos pecadores, y la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, y cuando merecíamos morir, ¿qué es lo que Dios hace? Dios se manifestó en carne. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, tomó forma humana semejante a la nuestra y vino a morir en el Calvario por usted y por mí. Usted y yo éramos los que teníamos que morir allá en la cruz, pero Él vino y murió por nosotros. Por eso Él es nuestra justicia. Nosotros que éramos culpables fuimos declarados inocentes por la justicia de Dios. Una alabanza para el Señor. Otro nombre que encontramos es Jehová Sabaoth, y este nombre significa el Señor de los ejércitos. El Señor de las huestes celestiales cumplirá siempre sus propósitos, aun cuando fracasen las huestes del pueblo de Israel. Nosotros miramos el caso de David. Israel estaba fracasado. Israel estaba temeroso. No había quien se enfrentara a Goliat. Y la Biblia dice que estaban atemorizados por un gigante. Pero la Biblia dice que un muchacho, David era un muchacho, cuando fue de parte de su padre a llevar alimento y a llevar provisión para sus hermanos. Y entonces la Biblia describe que aquel muchacho escuchó que ese gigante comenzó a desafiar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, pidiendo a que enviara quien peleara con él. Y el desafío era grande. Y les decía: si ustedes nos vencen a nosotros, seremos sus esclavos.
Pero aparte de ser sus esclavos, dice, los vamos a matar, los vamos a picar y les vamos a dar sus cuerpos a las aves de los cielos, a las aves de rapiña. Y era un desafío tremendo. Es como si usted se enfrentara hoy a pelear con una persona, usted sin nada y otro con una ametralladora. ¿Quién gana? Pues el otro va seguro. Pero la Biblia describe que cuando David llegó a aquel lugar, sintió celos. David tuvo sentido de pertenencia por Dios, por el pueblo de Dios. Él no era un soldado, él era simplemente un pastor de ovejas. Y mirando que en medio del pueblo lo único que había era flojera, todos estaban miedosos, estaban temblando, nadie se atrevía a hacerle frente a su enemigo. Él sintió una fuerza y un valor que vino de parte de Dios para enfrentarse con un hombre al que posiblemente lo hubiera matado. Y obviamente las características del gigante frente a David. David era un muchacho, mientras que el otro era, dice la Biblia, que era un gigante que medía 6 codos. Tenía un poco más de 2 metros 40 centímetros. Y era un hombre fortachón, diestro en la guerra. Mientras que David era un muchacho, y era un muchacho que no era diestro en la guerra. Pero si hay algo que nosotros miramos, es que David sabía en quién había creído. David sabía quién era el Dios de sus padres, y David sabía que ese Jehová Sabaoth era el Señor Todopoderoso, era el Dios de las huestes o de los ejércitos celestiales, era el Dios de Israel. Y por eso cuando David se enfrentó, el gigante dice que menospreció a David. Eso lo puede leer usted en 1 Samuel 17. Y dice que este hombre se enojó y le dijo a David, lo menospreció y le dijo: ¿acaso soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Él tenía solo su cayado pastoril. Era todo lo que él llevaba, y una honda y su mochila. Y dice que maldijo a David por sus dioses. Pero cuando David se enfrentó, el versículo 45 del capítulo 17 de 1 Samuel, David le dijo: tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios a quien tú has provocado. Él te entregará en mis manos y yo te venceré. Entonces allí miramos que el nombre de Dios, ese Jehová Sabaoth, era el Dios de guerra, era el Dios de los ejércitos celestiales, era el Dios de los escuadrones de Israel, era el Dios de la victoria. Y por eso David se acercó con esa confianza en Dios, porque sabía que la victoria estaba en su Señor, en Jehová Sabaoth. Una alabanza para el Señor, otra alabanza para el Señor. Otro nombre compuesto de Dios es El Roi. El Roi significa el Dios que me ve. Su aplicación, no hay una aplicación que se pueda dar a ella por circunstancia de nuestra vida o que nuestro conocimiento no tenga cuidado. Pero Dios nos conoce a nosotros y conoce todos nuestros problemas. La Biblia dice en Job 33:4, dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo omnipotente me dio vida. Y dice: bien que fuere entretejido dentro del vientre de mi madre, y todos mis órganos fueron formados, sin faltar ninguno de ellos. Aún el Salmo 139 dice que Dios conoce, aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. La Biblia describe que el Señor
al Señor no tenía necesidad de decirle quién era la gente, ni qué pensaba, ni qué decía la gente, porque el Señor conocía a la gente y conocía los pensamientos de ellos. De igual, Dios conoce lo que usted está pensando hoy. En este momento Él sabe qué está pensando, si está prestando atención a la palabra o está pensando quién sabe en qué cosas, en el compromiso, en la cita o lo que va a hacer ahorita después de que salga de aquí. Porque usted no tiene su mente programada y Dios sabe que después de que salga de aquí Dios sabe qué va a hacer. Entonces es un Dios que nos ve. La Biblia describe en un comentario de Agar fue la concubina de Sara, que tuvo un hijo de Abraham, y llegó el momento que Sara le dijo a Abraham: echa a tu sierva y a su hijo, porque no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y la Biblia dice que Abraham la despidió, y aquella mujer se fue para el desierto y se les acabó el agua, y dejó el muchacho por allá en cierto lugar porque no quiso verlo morir. Pero allí el muchacho clamó y Dios le salvó y le preservó la vida, y vio una fuente de agua, y allí entonces Dios lo sustentó. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros pensamientos y Dios conoce nuestros sentimientos, y por eso Dios conoce nuestra vida. ¿A usted no le ha pasado que muchas veces, y la experiencia que todos hemos tenido, que la primera vez o la segunda o cuántas veces que hemos venido a un culto, a una iglesia cristiana, llega un momento que lo que habla Dios a través del predicador todo nos cae a nosotros? Que uno dice, y este pastor, este predicador, ¿de dónde sabe mi vida? Vea, está diciendo todo lo que yo estoy viviendo. No es el predicador, es Dios, que a través de su palabra le está revelando y le está dando a conocer a usted quién es Él, para que usted conozca al único y verdadero Dios. Una más para terminar. Jehová Roi, el Señor es mi pastor. A todos nos gusta el Salmo 23, ¿cierto? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Casi que la mayoría de los cristianos se saben de memoria este versículo, y es uno de los primeros versículos que nos aprendemos. Pero más que aprendernos el significado de lo que significa el Señor es mi pastor. El Señor protege a sus ovejas, les provee el alimento, las dirige, las guía, las cuida a su pueblo. De igual manera Dios nos cuida tiernamente como un pastor poderoso y paciente. David como pastor cuidaba a sus ovejas y se enfrentaba al lobo, se enfrentaba al oso, se enfrentaba al león. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas? ¿Cuántas veces hemos tenido situaciones que hemos pensado desmayar, que pensamos que no vamos a resistir, que no va a ser posible continuar? Pero sin darnos cuenta, aunque nos debilitamos y tal vez nos arrodillemos a orar y a veces nos quedamos dormidos, Él está peleando por nosotros. Él está peleando esa batalla. Él está peleando para defendernos, para protegernos de las circunstancias del mal. Aleluya. Pero también este nombre es conocido como Yahvé Rab, y Jesús es el buen pastor. Y el Señor dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dijo: yo soy el buen pastor, y mis ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen. Por eso nosotros tenemos al Señor Jesucristo, que es el pastor de los pastores. Él es el príncipe de los pastores. Y por eso nosotros tenemos que aprender a poner nuestra mirada en el pastor, en nuestro pastor, en el Señor Jesús, que es nuestro pastor. Yo quiero invitarlo a estar en pie. Y la verdad que hay mucho más que hablar, pero el tiempo apremia. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana
por su palabra. Creo que una de las cosas más grandes que tenemos es conocer ese Dios que tenemos, hermano. Yo me siento privilegiado, yo me siento dichoso de conocer a este Dios, de servir a este Dios tan grande como tenemos, y que no hay otro como Él. Señor Jesús, bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu inmensa misericordia y bondad al permitirnos estar, Señor, esta mañana delante de tu divina presencia. Solo a ti la gloria, Señor, solo a ti la alabanza, solo a ti la adoración. Queremos, Señor, que tu gracia, Señor, sea con nosotros. Queremos, Señor, que nos guíes, que nos dirijas y que tu palabra nos sustente en este día, por amor de tu nombre. Oh Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor y Dios. Su nombre es Jesús, el nombre más lindo que lleva